Dios los bendiga, mis amados hermanos. Un gusto poder compartir con ustedes la enseñanza bíblica. Hermanos, vengo con la grata novedad que vamos a iniciar una nueva serie de estudios a la cual la hemos titulado Prácticas Cristianas. En esta primera parte yo quisiera abordar un tema bastante importante como lo es el bautismo. Hermano, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hay prácticas bíblicas que nosotros debemos poner en marcha. Hermanos, todo el proceso de la conversión, que si Dios así lo permite, lo permitiremos poder desarrollar en una serie de estudios. Y bueno, una vez que la persona experimenta la conversión cristiana, ese cambio de vida, la primera práctica que uno debe desarrollar en su vida espiritual es el bautismo. Porque da el caso, hermanos, de que hay hermanos que se están congregando en las iglesias, están escuchando la palabra, presentan ofrendas, dan sus diezmos, de pronto asisten a retiros espirituales, pero no se han bautizado, no han dado ese paso de fe. Hermanos, el bautismo es una declaración pública ante Dios y los hombres de que Cristo Jesús hoy vive en mí, que el viejo hombre ha sido enterrado y gracias a Jesús nosotros hoy podemos decir que somos nuevas criaturas. Hermanos, el bautismo, ¿qué significa el bautismo? El bautismo significa sumergir o lavamiento en agua. Ese es el bautismo que nosotros como cristianos practicamos. El significado espiritual del bautismo en agua simboliza arrepentimiento y perdón. Perdón de pecados, obviamente. En el Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos da precisas indicaciones de que tanto el profeta Juan el Bautista y el mismísimo Señor Jesucristo fueron bautizados en el río Jordán. Así también los apóstoles pusieron en práctica esta doctrina bíblica del bautismo en muchos lugares, en diferentes circunstancias. Hay un hombre en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 36 y 37, y me refiero al evangelista Felipe. Dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 36 al 37, lo siguiente. Y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees en todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, ustedes recordarán este pasaje del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, ¿no? Había un eunuco que iba en una carroza leyendo el capítulo 53 del libro de Isaías. No entendía lo que leía, pero el Espíritu Santo había preparado un hombre llamado Felipe que tenía el ministerio de evangelista. Se acercó a aquella carroza donde estaba siendo tripulada por este eunuco, que era un oficial del reino en ese entonces, el reino de Etiopía. Este eunuco propiamente era un hombre de raza negra. Ustedes saben, los etíopes son
en su gran mayoría personas de esta raza negra. Y bueno, este varón llamado Felipe le predicó, el Espíritu Santo preparó todo, porque mientras ellos iban en el camino, ¿verdad? Hallaron unas aguas donde este eunuco fue bautizado por Felipe. Aquí vemos un claro ejemplo del bautismo. Otro ejemplo lo vemos en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, pero ahora en el capítulo 16. En el capítulo 16 dice la palabra del Señor, versículos del 13 al 16. Dice la palabra del Señor ahora acerca del apóstol Pablo. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que era adoradora, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Otro ejemplo de los creyentes, cómo van poniendo en práctica esta doctrina bíblica del bautismo. Vemos aquí el caso de Lidia, ¿no? Una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Tiatira, como veíamos en la serie anterior, es una de las ciudades que formaba parte de lo que antiguamente se conocía como el Asia Menor. Hermanos, tanto este eunuco etíope como Lidia fueron bautizados por los siervos. A manera de información nada más, quisiera decirles que en la religión del judaísmo, al bautismo se le llama ablución, ¿no? Esto quiere decir lavado. Es una purificación ritual de algunas partes del cuerpo en algunos actos religiosos. En el judaísmo, mikveh es la ubicación requerida para un baño de ritual de pureza. El mikveh es el espacio donde se realizan los baños de purificación que prescribe el judaísmo, y es una práctica que se la desarrolla hasta el día de hoy. Hermanos, en el cristianismo, en la antigüedad, las primeras comunidades cristianas contaban con bautisterios, que eran una especie de edificios especiales donde existía una habitación interior y donde se desarrollaba la ceremonia del bautismo. Esto no es algo nuevo para nosotros, porque en ciertos templos cristianos evangélicos también hay bautisterios dentro de la misma iglesia. Son especies de piscinas o piletas, obviamente llenas de agua, donde los creyentes pasan a las aguas y son bautizados por el siervo. Hermano, estas piscinas obviamente no son muy hondas, no tienen mayor profundidad, pero son lo suficientemente útiles para que los cristianos puedan poner en práctica esta doctrina bíblica como lo es el bautismo. En otras religiones se le llama sacramento, ¿no? Pero me parece una palabra muy rebuscada. Yo por eso a esta serie le he puesto prácticas cristianas. Hermanos, el significado espiritual del bautismo en agua, bueno, como decía anteriormente, simboliza el arrepentimiento y perdón de pecado. Eh, Ustedes recordarán lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 25, cuando los fariseos le preguntaban a Juan el Bautista, ¿por qué pues bautizas? Y él respondió, yo bautizo con agua, haciendo referencia a este acto simbólico de arrepentimiento. Hermano, arrepentirse significa cambiar de actitud. Es decir, que
este cambio de actitud nos permite a nosotros tener un cambio de vida. Porque ciertamente cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, hay un pasado que el Señor perdona. Hay un viejo hombre que es enterrado. Nuestra vieja naturaleza queda atrás. Y hay un nuevo comienzo con el Señor. Amén. Hay un nuevo comienzo con el Señor. Somos hechos nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres. El arrepentirse implica cambiar de actitud y por ende implica cambio de vida. Cuando una persona cambia su manera de pensar, se saca este chip y se pone otro chip, obviamente su estilo de vida, su conducta propiamente va a cambiar. Hermano, y es así como Juan el Bautista, es decir, el purificador, ponía en práctica en todo el pueblo de Israel esta doctrina bíblica. Yo imagino que el profeta Juan el Bautista ha de haber sido de los hombres que más personas bautizó. Muchísima gente, muchas personas quizás pasaron por este siervo, ¿no? Poniendo en práctica el bautismo. Hermano, tanto fue de gran impacto el ministerio de Juan, de gran bendición el ministerio de Juan, que tuvo el privilegio inmerecido de bautizar al mismísimo Señor Jesucristo. Y tengo unas citas bíblicas que hacen mención a aquello. En el libro de Mateo, capítulo 9, si por favor me acompañan a la palabra del Señor, Mateo, capítulo 9, y leemos desde el versículo 2. Vamos a ver, mis hermanos, eh, un punto bastante importante. Mientras Juan el Bautista bautizaba al pueblo en agua, el Señor Jesucristo llegaría a implementar un bautismo donde la vida espiritual de las personas iba a cambiar para siempre. Hermanos, cuando el Señor llega a nuestra vida, el cambio que produce, esa conversión que produce en la persona, es hacer nueva todas las cosas. Implica perdón de pecados. Y cuando la palabra del Señor habla de perdón de pecado, es que el Señor perdona y olvida, no como los hombres que supuestamente dicen perdonar, pero no olvidan el agravio, las faltas, todo, la inconducta, no la perdona. Hermanos, aquí vemos un ejemplo de un paralítico. Y esto es una señal clara de que Jesús es hijo de Dios. Es el hijo de Dios propiamente. El hijo de Dios con la potestad para perdonar pecados. Dice, Jesús sana a un paralítico en la versión Reina Valera de 1960. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado la potestad a los hombres. Hermanos, esta es una señal clara de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Mesías de Israel.
el bautismo que, que practicó Juan, se podría decir que fue un bautismo primitivo, pero cuando vino el Señor y comenzó a bautizar, eh, ese bautismo realmente se completó en él. Hermanos, el Señor Jesucristo tuvo la potestad de parte del Padre para perdonar pecados, algo que cualquier hombre, o mejor dicho, ningún hombre lo puede hacer. Ningún hombre puede perdonar pecados. Y no solo eso, sino que el Señor Jesucristo en su ministerio hizo muchísimos milagros, muchísimas sanidades, expulsó demonios, nos trajo la palabra del Señor, porque Él claramente dice en su palabra que mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, toda esa revelación de parte del Padre, toda esa potestad que el Padre le dio, hizo que ese bautismo prácticamente tenga eh, un mayor contenido espiritual. Ya no solo era el bautismo en aguas como un acto simbólico, ya aquí entraba la parte espiritual. Hermanos, que Jesucristo tenga la potestad para perdonar pecados, lo hace Dios, lo hace Dios. Por eso es una falsa doctrina enseñar o restarle crédito a la deidad de Jesús. Jesús ciertamente era un hombre, claro que sí, era un hombre de carne y hueso, él participó de carne y hueso. El Hijo de Dios se hizo hijo de los hombres, pero él nunca dejó de ser Dios. Hermanos, el bautismo en agua también simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, perdón, Romanos capítulo 6, versículo 4, perdón, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Hermanos, al momento en que el cristiano se sumerge en agua, baja las aguas, simboliza la muerte, la sepultura. Es un simbolismo espiritual. Pero al momento en que éste sale, hermanos, eso significa espiritualmente hablando resurrección, porque se levanta de las aguas. Deja atrás en la sepultura toda una vida pecaminosa. Toda una vida pecaminosa queda atrás. Desde el momento en que se levanta, eso significa resurrección, levantarse dentro de los muertos. Colosenses capítulo 2, versículo 12, para ver una cita concordante a la explicación que les estoy dando. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Solo Dios pudo haber levantado al Señor Jesucristo de la muerte, de la sepultura. Hermanos, el bautismo es eso, ¿no? Sumergirse en aguas. Hermanos, tanto como la muerte espiritual, así como cuando en el bautismo bajamos a las aguas, somos sepultados. En las aguas
queda atrás esa vida pecaminosa y nos levantamos y resucitamos en una nueva vida. Hermanos, ¿quiénes pueden recibir este bautismo? Este bautismo, obviamente, hermanos, no es para los inconversos, no es para aquellos que no conocen del Señor. Todos los creyentes, todos los que dicen ser cristianos, hijos de Dios, deben bautizarse. Estas son prácticas cristianas, por eso es el título de esta serie, prácticas cristianas. Todos los cristianos que hemos creído en Jesús, que hemos recibido su palabra, tenemos que ser bautizados. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a leer el versículo 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Un texto bíblico que es muy bien conocido por todos nosotros. Dice así la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, hermano, ciertamente nadie puede decir que el Señor no ha muerto por él, ¿no? Nadie puede ser lo suficientemente audaz, mentiroso, para decir que no necesitamos la salvación de Jesús, porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la presencia del Señor. No hay justo ni aún uno, declara la palabra. Por eso todos necesitamos de Dios, todos necesitamos del Hijo de Dios. Hermanos, cuando hemos aceptado a Jesús, cuando hemos reconocido en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros debemos poner en práctica el bautismo. Y obviamente, hermanos, va a haber un tiempo para que el pastor, el líder espiritual, el obispo, a uno le prediquen, le enseñen acerca de este tema bastante importante. Personalmente, cuando yo me bauticé, a mí me dieron una especie de charla con la palabra del Señor, me hablaron, me explicaron doctrinalmente qué implicaba ser bautizado. Es por ello, hermanos, que el bautismo debe ser una práctica para todos los cristianos, no para los inconversos. Hermano, esto no es para los inconversos. El inconverso quizás no entienda el contenido espiritual de esta práctica. Entonces, entendiendo esto, traigamos a nuestra memoria el ejemplo del evangelista Felipe y el eunuco etíope que van a conocer. Recordarán ustedes, hermanos, que este etíope venía de adorar a Dios y venía estudiando las escrituras. Venía leyendo el capítulo 53 de Isaías. Hermanos, recordarán ustedes que el Espíritu Santo es el que toma a Felipe y lo acerca hasta Carroza donde venía este hombre, leyendo algo que no entendía. ¿Qué es lo que hizo Felipe? Primero, le predicó, le enseñó. Posteriormente, guiado por el Espíritu Santo, lo bautiza. No es al revés, no es que lo bautizó y luego le predicó. No, no es así, hermano. Este ejemplo que les estoy citando es el ejemplo perfecto que prácticamente cae como anillo al dedo para explicar el tema del bautismo. Porque, hermano, hay quienes creen que el bautismo es hasta para el perro y el gato, y no es así. No es así. Uno debe entender el contenido espiritual de esta práctica, porque no es cualquier práctica. No es como lo que hacen nuestros queridos conocidos y amigos católicos, que bautizan a infantes, a bebés. Hermano, los bebés muy tiernos no saben ni lo que hacen o a qué lo están sometiendo, ¿no?
Hermanos, eso es una práctica antibíblica, porque vemos que Juan, eh, el mismo Señor Jesucristo, Felipe, Pablo, bautizaban a hombres y mujeres ya realizados con conocimiento pleno, con voluntad propia. No bautizaban a bebés. Hermano, eso es un error más de esta religión. Son una raya más antigua. Perdónenme que de esta manera los confronte, porque este espacio no es para hacer pleito, no es para polemizar con nadie, no me interesa. Pero sí debo hacer apología de la fe y demostrar bíblicamente que el bautismo siempre fue para hombres y mujeres con conocimiento de todos sus actos, con conocimiento pleno de todo lo que se hace, ¿no? Con voluntad propia. Un bebé, bueno, por la mamá o el papá va a ser bautizado, pero no por voluntad propia. A eso es lo que quiero llegar. Hermano, es importante que nosotros practiquemos el bautismo en agua, porque eso es un paso de fe. Nosotros confirmamos a través de esta práctica que Cristo Jesús ha cambiado nuestra vida. Hermanos, miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Marcos. Marcos, capítulo 1. Por favor, me acompañen a la Biblia rápidamente. No me quiero extender mucho en este tema, a pesar de que es un tema bastante interesante y muy rico de estudiar, pero quiero hacer una especie de síntesis de este tema que es por todos conocidos. Dice aquí la palabra del Señor: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Miren lo que dice la palabra del Señor. Juan era el predicador del desierto, voz que clama en el desierto. Un hombre que realmente, bien dice la palabra del Señor, y esto lo dijo el Señor Jesucristo, que el más grande de todos los profetas era Juan. Este fue el que preparó el camino del Mesías que iba a venir. Juan el Bautista, Juan el Bautista, primo hermano del Señor Jesucristo. Primo hermano del Señor Jesucristo. Él fue quien preparó el camino para el grande, para el que iba a venir, el Mesías de Israel, el Hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor que él predicaba el bautismo. No es que los bautizaba y luego les predicaba. Era al revés, les predicaba y luego ponía en práctica el bautismo. Hermanos, todo cristiano que cree en Cristo debe bautizarse. Dice la palabra del Señor y palabras del Señor Jesucristo mismo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso lo dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Toda persona que ha aceptado a Cristo, que comprende el evangelio de Cristo, debe bautizarse, hermano. Dice el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, vamos a leerlo para que todos podamos ver con la palabra. No quisiera citar los versículos de memoria. Por más que me lo sepa, es importante que nosotros desarrollemos esta práctica de abrir la Biblia, de hallar las citas bíblicas, hermanos. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, hermano, el cristiano ya no vive para sí. Es por ello que el cristiano debe acordarse de esta doctrina bíblica. El Señor Jesucristo mismo nos dio ejemplo. Él también se bautizó, lo bautizó Juan. Y vemos ese milagro precioso donde los cielos se abren
Y el Espíritu Santo en forma de paloma, no es que dice la Biblia que haya sido una paloma, sino en forma de paloma desciende sobre el Señor y se escucha desde lo alto una voz que clama, este es mi hijo amado en quien tengo yo complacencia. A él oí. Entonces, vemos en esa escena hasta la Trinidad de Dios, porque vemos al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo de Dios, hermanos, manifestados en esta práctica que todo cristiano debe realizar, el bautismo. Hermano, lo importante también del bautismo es que una vez que nosotros somos bautizados, pasamos a formar parte de la familia de Cristo. Miren, en el libro de Gálatas mismo, capítulo 3, leamos lo que dice la palabra del Señor en el versículo 27 y 28. Lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nosotros somos uno, como dice la alabanza, somos uno en Cristo, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo y un solo espíritu, y ese es el consolador. Hermanos, uno solo en Cristo Jesús cuando practicamos el bautismo. Todos los cristianos que están escuchando esta enseñanza en este momento, que han pasado años en la iglesia, congregándose, dando sus ofrendas, eh, dando sus diezmos y otros quizás hasta predicando, otros evangelizando y no se han bautizado. Me extraña, hermanos. Me extraña que ustedes se pierdan esta bendición. Hermanos, es por ello que yo he decidido compartir este mensaje con ustedes. Este interesante tema. Bautícese. Usted ha creído en el Señor, sea uno con Él. Bautícese. Hermano, no quiero decir con esto que si usted no se bautiza, no va a ir al cielo. Hay mucha gente, vuelvo y le repito, que ya a escasos minutos de que sea el ocaso de su vida, pasen a la eternidad. Aceptan al Señor. Personas que han sido desahuciadas, postrados en el lecho de su cama, aceptan al Señor y no llegan a bautizarse, no llegan a practicar la Santa Cena, no se han lavado de pies, no se han casado, matrimonios eclesiásticos, no han presentado a sus niños en la iglesia. Todas esas prácticas que nosotros los cristianos todos los días tenemos, en los diferentes servicios practicamos. Pero hermanos, no entienda usted al bautismo como requisito sine qua non para ser salvo. La salvación no está en el bautismo, está en el Señor Jesucristo. Cristo Jesús es el que salva. Voy a expresar estas palabras a los cristianos que llevan años en la iglesia y no se han bautizado. A ellos dirijo estas palabras, no a las personas que han sido desahuciadas, no a las personas que ya están a punto de morir, no me refiero a ellos. Obviamente ellos no han tenido la oportunidad de bautizarse, quizás hoy acepto al Señor y el día de mañana sufro un accidente y hasta llegué. Hermano, esos son excepciones a la regla, ¿no? Me refiero a los cristianos, a los que llevan años en los caminos del Señor y no han puesto en práctica esta doctrina. Hermano, si usted aceptó al Señor Jesucristo, el siguiente paso es el bautismo. Hermanos, si vamos a la palabra del Señor, ¿cómo debe practicarse el bautismo? ¿Será acaso que nosotros debemos echar agua a los bebés, a los inocentes, a las criaturitas que quizás tengan días de nacidos?
¿Estará correcto bautizar a muertos como lo hace la religión de los mormones? Hermanos, el bautismo es un bautismo en aguas, ya sea en piletas, en piscinas o en algún río, en el mar, donde hay aguas. Hermano, la persona que se bautiza, según lo que dice la palabra, el bautismo bíblico es por inmersión. Es decir, bajamos a las aguas, bajamos a las aguas. De esta forma, estamos practicando el bautismo que hizo Juan, que hizo el Señor Jesucristo, que hizo Felipe, que hizo el apóstol Pablo, y así todos los discípulos. El bautismo bíblico. Si vamos al libro de Mateo capítulo 3, vamos al libro de Mateo capítulo 3 y vemos el versículo 16, nos declara la palabra del Señor el ejemplo perfecto para entender este tema del bautismo. Estamos en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 16. Yo quisiera leer el contexto. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, el Señor, según lo que nos relata la palabra del Señor, él estaba en el Jordán, estaba en las aguas, baja las aguas y luego sale de las aguas. Así fue el bautismo del Señor. Yo quisiera ver este detalle del versículo 16 en la versión Reina Valera contemporánea. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. En la versión traducción lenguaje actual se lee así, y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio el cielo que se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. En la versión Dios habla hoy, que es una versión de corte católico, dice lo siguiente, en cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. Hermanos, en 4 versiones de Biblia, 4, vemos claramente por la palabra que el Señor Jesucristo estaba en las aguas. Estaba en las aguas. Y una vez que fue bautizado, que baja las aguas, sale del agua. Hermano, este es el bautismo bíblico, por inmersión. Así debe ser practicado el bautismo. Y el bautismo, obviamente, esa ceremonia debe ser llevada a cabo por siervos del Señor, por líderes espirituales, por pastores, por evangelistas, siervos que entiendan muy bien lo que implica esta práctica. Para ir terminando, la palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que poner en práctica el bautismo. Dice en el libro de Hechos capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hermanos queridos, hay muchísima información acerca del bautismo en la palabra del Señor. Yo he querido
desarrollar esta enseñanza de una forma breve, comprensible, para que todos podamos entender este interesante tema. El bautismo es una práctica que nosotros como cristianos debemos desarrollar. En otras religiones le llaman sacramento. El bautismo es una bendición. Hermano querido, no te pierdas esa bendición. No te pierdas el gozo de esa bendición. Hermano, qué lindo es ser uno con el Señor. Hermano, hasta aquí yo me quedo con la enseñanza bíblica. Hasta una próxima ocasión. Seguiremos desarrollando esta serie de las prácticas cristianas. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde grandemente.